Hola, somos Falta Envido, el magazine de los domingos, de 10 a 12. En toda la provincia, Radio M, maestra de radio. Soy de Radio M. Los domingos son de el asado o las pastas, la familia o los amigos. Y de Falta Envido, el magazine de los domingos. Bueno, lo queríamos tener, y lo decíamos recién en la presentación, lo queríamos tener presente porque es uno de los grandes columnistas que tiene este ciclo, que está desde la primera hora, y bueno, tiene un montón de compromisos y pudimos tenerlo en este último programa de la temporada de Falta Envido, a un gran economista, sociólogo, investigador. Bueno, ¿qué podemos decir, Luis, de Martín Shore, a quien tenemos en línea? Bueno, desde hace años, si podemos agregar algo, viene estudiando el tema industrial, que es un tema que nos interesa particularmente en Falta Envido. Nos interesa reflexionar sobre este tema, ¿no? Justamente en estos días estuvimos charlando con amigos y hay un cierto clima, en un cierto ambiente, diría, socialmente, es que Argentina no tiene capacidad de desarrollar una política industrial. Es como que mucha gente ya se ha resignado en ese sentido, que únicamente puede Argentina dedicarse al desarrollo de las materias primas. Sí, a lo primario, sí. Sí, al sector primario. Bueno, ¿qué balance se puede hacer, Martín, de lo que ha sucedido este año? Y bueno, también nos gustaría que reflexiones sobre esto que estábamos comentando. Bueno, primero, buen día para todos. En realidad este año, desde el punto de vista industrial, uno podría decir que fue muy parecido al año pasado en términos de los números, que fue bastante desastroso, digamos, Sí. por ser bastante claro y preciso, digamos. De lo que uno va viendo de todo el 2016 es un proceso de caída muy fuerte en la actividad industrial, que creo yo es bastante generalizado en términos de los sectores que resultaron más castigados, y te diría, eso se inscribe no solo en un proceso de caída fuerte de la actividad industrial, sino en una reestructuración productiva que me parece que es lo que estamos viviendo en estos días, y ahí hay 2 o 3 elementos que marcar. El primero es, de las pocas ramas industriales que avanzaron en términos de su peso en la estructura económica, tenemos la industria alimenticia, y lo que se observa en paralelo es un retroceso muy profundo de sectores industriales más ligados a, digamos, a productos que incorporan mayor contenido industrial, tecnológico, etcétera. O sea que hay una profundización muy clara que yo creo que tiene que ver un poco con la cabeza de los funcionarios de este gobierno hacia volver a consolidar un proceso de reprimarización muy fuerte de la estructura productiva. Y en esto está jugando muy fuerte, me parece, también el tema de las importaciones, lo que uno ve en el comportamiento de lo que está importando la Argentina hoy, a diferencia de otras etapas, no estamos importando bienes de capital o materias primas para sostener los procesos productivos, sino que lo que se está importando fundamentalmente son autos de alta gama y bienes de consumo, digamos, que es la otra cara de esta reestructuración de la que estamos hablando. Entonces, me parece que el balance es un año crítico, con un retroceso generalizado de la actividad económica en el ámbito industrial, con una estructura que se está volcando a paso raudo hacia lo que tiene que ver con el procesamiento de materias primas agropecuarias, o sea, la industria alimenticia, muy ligado a intereses de altamente concentrados, como hemos charlado varias veces con ustedes, y el otro aspecto de la reestructuración, el retroceso fuerte o el desmantelamiento de muchos renglones industriales que están siendo muy castigados por la política de apertura de este gobierno. A eso te referís cuando hablas, Martín, de reestructuración, ¿no? Es una decisión política que tiene este gobierno de abrir las fronteras y bueno, soportar toda esta carga de productos de consumo cotidiano, no productos, como bien decías vos, bienes de capital que se usan para producir otras cosas. Esta es la reestructuración que está en marcha hoy en la Argentina, ¿no?
Sí, y yo creo que estoy con lo que vos dijiste, Luis, totalmente de acuerdo. Y además, si uno se toma el trabajo de mirar lo que el gobierno llama el plan productivo, que en realidad es el certificado de defunción de la mayoría del sector industrial, porque lo que vos ves ahí, en la concepción del gobierno tenés un sector o un par de sectores industriales que serían sectores que para el gobierno son eficientes, básicamente productores de commodities y particularmente lo que son los renglones de la agroindustria, y el resto del sector industrial, la caracterización que tiene el gobierno es de una industria no competitiva sujeta a reconversión, que es lo mismo que darle el certificado de defunción a esos sectores, y es un poco lo que uno va viendo en toda esta política de apertura, digamos, bastante indiscriminada, que está teniendo efectos muy claros sobre muchos sectores industriales, y enfatizando esto, que hoy no es que estamos importando bienes de capital e insumos que podría ser un indicador de cierto proceso inversor en el sector industrial. Hoy lo que estamos importando, muy parecido a los años 90, los años de neoliberalismo extremo en la Argentina, son bienes de consumo que están desplazando mucha producción nacional, y por otro lado estamos importando autos de alta gama para los sectores de mayor poder adquisitivo. Y en paralelo tenés, creo yo, tres elementos que hay que tener en cuenta. El primero es un mercado interno que no tracciona nada, porque la variable de ajuste de este esquema es la caída del salario. A hoy el salario con Macri retrocedió 6% para el trabajo en blanco, o sea, no hay demanda para los productos industriales. El segundo elemento, creo yo, es la crisis de Brasil, que es una cosa muy complicada y fuerte, que está castigando mucho la posibilidad de exportar industria a nuestro principal socio comercial. Y la tercera es un poco esto que se viene a partir de la llegada de Trump al gobierno de los Estados Unidos, de una cierta impronta proteccionista, digamos, y de preservación de espacios para una supuesta burguesía nacional en Estados Unidos, con lo cual ese escenario de proteccionismo y de crecientes dificultades para la Argentina y los países periféricos en general de acceder a financiamiento relativamente barato, me parece que arroja luz sobre los problemas que enfrenta este esquema. Y otro elemento para incorporar a ese esquema, hablando de Trump, es el anuncio de la trepada, el aumento de la tasa de la Reserva Federal, ¿no? Es un indicador determinante, Martín, dado el nivel de endeudamiento en dólares que está teniendo Argentina con esta gestión de gobierno, ¿no? Yo creo que ahí a eso que vos decís hay dos elementos que me parece importante de plantear. Por un lado, el que vos planteás, que estoy totalmente de acuerdo, un encarecimiento efectivo, digamos, en el costo del financiamiento, y el otro tema es cierto, como se dicen los economistas, vuelo a la calidad, digamos, cierta búsqueda de los capitales globales de ir hacia los países centrales y no tanto hacia la periferia, con lo cual me parece que el escenario es en ese sentido de doble preocupación. Financiamiento más caro, pero también más dificultades para conseguir financiamiento. Claro. También un rasgo de la discusión política, de la falta de calidad en la discusión política sobre estos temas, Martín, me parece, es esta cuestión de que se discuten instrumentos. Si discutimos, por ejemplo, la tasa, discutimos, no digo que no haya que hacerlo, pero digo, no se discute el para qué, ¿no? El para qué, si tenemos un país con 20 millones, casi 20 millones de trabajadores en edad para hacerlo, bueno, el tema es, ¿qué estructura productiva va a contener a esos 20 millones? ¿Los vamos a hacer con una reprimarización de la economía? ¿Qué rol juega la industria en todo esto? Ahí entra a tallar la importancia de ir pensando un plan industrial, como bien planteas siempre. Sí, yo creo que esa discusión no está, y lo que los conservadores que hoy nos gobiernan no le están dando respuesta a la sociedad justamente es esto, ¿no?, que vos muy bien planteás, el modelo de las materias primas o de las ventajas comparativas desde el punto de vista de un modelo inclusivo en términos laborales, distributivos, etcétera, no cierra, para una población con el tamaño de la Argentina. Entonces,
Me parece que ahí hay un tema que es crítico, que estos sectores no están dando en ese sentido ninguna respuesta. Y yo creo que ese es el tema de fondo, que es que este modelo no cierra desde el punto de vista a mediano plazo en términos sociales, y ahí está, me parece, el principal elemento para impugnar el curso que está siguiendo la evolución de la economía y de la industria en este año de gobierno macrista. Claro, claro, claro. También es cierto, sí, perdóname, pero sí. También es cierto, y hay que mencionarlo, que tampoco es que venimos de un modelo industrialista en tiempos del kirchnerismo, claro, digamos. Pero bueno, me parece que al kirchnerismo uno podía darle las discusiones dentro de un, digamos, de un campo de relativa consenso alrededor de la importancia de la industria. Acá, como muy bien planteaban ustedes, el esquema es totalmente distinto, y esto no implica desconocer que la política industrial del kirchnerismo, por lo menos para mí, fue un desastre, y claro, se le pueden hacer un montón de críticas, pero era un espacio donde se habilitaban debates que hoy no se están habilitando. Cuando vos mencionabas, Martín, la necesidad o el tema de la falta de competitividad o de una industria ineficiente, ahí entra a tallar el tema de la necesidad de un plan industrial, ¿no? Esto es algo que por ahí no se termina de comprender, ¿no? En una discusión de café, por ejemplo, ¿no? En una discusión, todo el mundo dice, bueno, pero la industria es ineficiente, y es como que se cierra la puerta al futuro y se deja de pensar que en algún punto se puede transformar la industria y hacer eficiente socialmente, económicamente, y esto no tiene que ver con la visión, me parece, que está impulsando el macrismo, y que, digamos, ilusoriamente nos hace pensar o tira sobre la mesa que podemos competir con un salario de $200 de los chinos, por ejemplo. Mira, si vos me permitís, voy a aprovechar y les voy a leer una frase de Aldo Ferrer del 77, o sea, de hace mucho tiempo, casi 40 años. Él ahí decía, discutiendo estas cosas, decía: el problema radica en que la dimensión alcanzada por la economía argentina y el contexto internacional convierten en no viable una estrategia económica centrada en las ventajas comparativas. Con esta política económica, año 77, sobran 2 millones de kilómetros cuadrados y 15 millones de habitantes. Me parece que este es el tema de fondo, que los sectores que plantean que toda la industria que tenemos es una porquería y que no sirve, esto que plantea Ferrer es claro. El problema de Argentina es que no es Australia. Nosotros tenemos una población de 45 millones de personas, no de 22 como tiene, o de 20 y pico como tiene Australia, con lo cual el problema de no tener industria es no tener bases productivas que den cobijo a la gente desde el punto de vista del mercado de trabajo, con lo cual puede ser que tengamos ciertas industrias ineficientes, pero no por eso tenemos que tirar a la basura la posibilidad de hacer de la Argentina un país industrial. Pero en la medida en que no se habiliten esas discusiones, yo creo que en todos los espacios que uno pueda tiene que recuperar esta frase de Ferrer. Claro. El problema es que sobra la mitad de la población en términos de lo que es el mercado de trabajo, pero si estamos diciendo eso, estamos diciendo que no industrializar incorpora límites muy concretos a la posibilidad de tener un país vivible en términos sociales y de una perspectiva ya no de nosotros, sino de nuestros hijos y de las futuras generaciones. Entonces, me parece que justamente el problema que tienen los defensores del no se puede hacer nada es que el modelo que ellos tienen en la cabeza no cierra socialmente y solo cerrará eventualmente con un escenario de mucha conflictividad y hasta de una disputa muy grande en términos políticos, que yo creo que tampoco es necesariamente como tienen que terminar las cosas, pero sí me parece que es un elemento que hay que tener en cuenta. Argentina tiene una población, es un país de relativamente abundante población, con lo cual el desarrollo industrial necesariamente, para darle laburo a toda esa gente, tiene que jugar un rol importante. Además, y lo vamos a hablar en otro momento, Martín, hay ejemplos, sobrados ejemplos a nivel internacional y a nivel Argentina también, de distintas etapas históricas de crecimiento industrial, de planes industriales. En el caso de a mí me gusta mucho hablar de Corea, no tiene nada que ver con Argentina, ¿no? Porque en el marco de la Guerra Fría, bueno, se dio en un contexto determinado. Pero digo, los coreanos en 60 años pasaron de ser
parias a ser una potencia industrial mundial. O sea, es un ejemplo, como puede haber muchísimos más. Sí, yo creo que eso es lo otro, ¿no? Porque en muchas discusiones lo que te van a decir es, bueno, pero ustedes lo que quieren es restablecer una dictadura como tuvo Corea en los 60, y claramente no. Lo que sí yo creo que hay que seguir de los países, que creo que estaría bueno hablarlo en algún momento, es qué cosas hicieron desde el punto de vista de los instrumentos técnicos en pos del desarrollo productivo en términos de políticas industriales, y ahí yo creo que tenemos mucho para aprender. ¿Quiere decir esto que uno quiere reeditar la vía coreana autoritaria de la industrialización? En lo más mínimo, pero sí creo que justamente lo que enseñan los casos de Corea y de los tigres asiáticos en general es cómo los hacedores de política industrial se salieron a un lado de los manuales estos que hablan de la eficiencia, donde solo lo eficiente es lo que es competitivo por precio a nivel mundial, y empezaron a tejer esquemas alternativos que dieron resultados muy interesantes. Entonces, sacando de lado el cierre político de eso, que obviamente nadie lo quiere, pero sí yo creo que hay varios elementos de contexto de política industrial de esos países que sería muy lindo, por lo menos estudiarlos para ver qué es lo que se puede y lo que no se puede en una realidad económica y política como la de la Argentina. Yo creo que hay mucho de eso que se puede, no sé si replicar, pero sí de tratar de pensar cómo se puede aplicar concretamente al caso nacional. Pero si seguimos presos de lo que vos decías, de que toda la industria es ineficiente, bueno, nunca vamos a avanzar en ese camino. Martín, te queremos agradecer en esta mañana de domingo, como siempre, tu presencia aquí en Falta en Vido, desearte un gran feliz año, unas muy buenas fiestas junto a los tuyos, y bueno, como decía Luis, reencontrarnos más adelante en este magazine de los domingos por la mañana y desearte lo mejor para lo que viene. Igualmente para ustedes, que tengan un buen año ustedes y los oyentes, y bueno, nos reencontraremos el año que viene. Abrazo grande. Abrazo grande. Un abrazo, que tengan suerte. Martín Shore, aquí en los micrófonos de Falta en Vido, en este magazine de los domingos que compartimos junto con ustedes y que tiene el momento tanguero en instantes a continuación.